Archivos Miedo. Advertencia. La siguiente historia es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Una de las leyendas urbanas más famosas del internet es la historia de unas gemelas que después de morir al ser atropelladas, su madre se vuelve a embarazar y ellas reencarnan en los cuerpos de las gemelas acabadas de nacer. A partir de ahí, te preguntamos, ¿crees en la reencarnación? ¿En la vida después de la muerte? Y es que hasta este momento, lo que sucede después de morir es totalmente un misterio. Muchas personas tienen sus teorías y sus propias opiniones, pero finalmente es algo que no tiene una explicación, que sea aceptada por todo el mundo. Aún no somos capaces de saber qué es lo que pasa cuando, al menos en este plano de la realidad, simplemente dejamos de respirar. Nuestro corazón y cerebro se detienen y la sangre deja de circular por nuestras venas. Sin embargo, hay casos excepcionales, los cuales nos perturban y nos hacen cuestionarnos, creer o reventar, como es el caso de las gemelas Pollock y la reencarnación. Esta historia, que es totalmente verdadera y parece indicarnos que cuando morimos podemos reencarnar y volver a esta misma vida y hasta nuestra propia misma familia. El siguiente caso fue examinado por el psiquiatra Ian Stevenson, quien dedicó su vida a investigar al menos 2.500 casos de niños que presentaban recuerdos de sus vidas pasadas, ya sea coincidencia o realidad. Lo cierto es que los recuerdos relatados por esos niños correspondían a las vivencias de muchas personas que realmente existieron y ya habían muerto. Según lo descrito por Stevenson en su libro, Casos sobre la reencarnación en Europa, John y Florencia Pollock era una pareja británica que perdió a sus hijas, de 11 y 6 años, la mañana del 5 de mayo de 1957. Ese día, el sol parecía brillar en la ciudad, que se encontraba frente al Mar del Norte. Era un domingo, cuando la mayoría de personas del pueblo se dirigían presurosamente a la iglesia, y fue allí que Joanna y Jacqueline Pollock se adelantaron para alcanzar lugar. Pero cuando daban vuelta en una esquina, un carruaje las atropelló y las descuartizó. Las niñas murieron al instante. Cuando sus padres recibieron la noticia, sus corazones se destruyeron. Parecía que no se sobrepondrían a esta gran tragedia. Estaban devastados, desconsolados. Pero John Pollock era creyente de la reencarnación y le aseguró a su familia que sus 2 hijas volverían a nacer. Pero la familia no le prestó atención y lo tomó a loco. Pasó más de un año cuando la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada, y fue que el 4 de octubre de 1958 nacieron 2 gemelas, con 10 minutos de diferencia, las cuales se llamaron Gillian y Jennifer, y se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, cuando tenían 3 años y comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas muertas. De acuerdo al testimonio registrado por ese investigador, Gillian recordaba la vida de Joanna, su hermana fallecida a los 11 años de edad, mientras que Jennifer tenía recuerdos de la vida de Jacqueline, quien contaba con tan solo 6 años al momento del accidente, siendo capaces de recordar nombres y circunstancias de las cuales las gemelas no podían tener nada de información. Por ejemplo, en alguna oportunidad, las gemelas se encontraron con muñecas que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline. De inmediato, las gemelas reconocieron los juguetes y decidieron a quién le pertenecía cada cual, coincidiendo nuevamente con las identidades de quienes ellas afirmaban tener recuerdos. Incluso sus padres comentaron haberlas escuchado entre sí, hablando sobre los recuerdos del terrible accidente que cegó la vida de las primeras hermanas Pollock, que lejos de ser imágenes que cualquiera puede hacerse sobre un incidente de este tipo, se referían a sensaciones experimentadas, las cuales eran contadas por las gemelas en primera persona, como: papi, recuerdo la sangre saliendo de mi boca. Asimismo, en el cuerpo de las gemelas se podían ver pequeñas marcas que correspondían a señas particulares que también tenían sus primeras hermanas muertas. Por ejemplo, según cuenta el investigador, Jennifer tenía cerca de la nariz 3 marcas de nacimiento, en el mismo lugar donde su hermana fallecida Jacqueline, ya que los médicos le habían dado 3 puntos en la nariz cuando a los 3 años se golpeó, rompiéndose la piel. Por su parte, Jennifer también tenía una mancha en el lado izquierdo de su cintura,
que correspondía con la que tenía exactamente su hermana Gillian y que ninguna otra persona en la familia tenía. Igualmente, ambas gemelas le tenían fobia a los vehículos y cuando se encontraban en la calle, al ver pasar alguno, se abrazaban muy fuerte entre ellas o buscaban protección en sus padres. Además de otras coincidencias que para los esposos Pollock y el psiquiatra y el investigador eran indicios de que ciertamente Gillian y Jennifer eran la reencarnación de sus hermanas Joanna y Jacqueline. Los recuerdos de las gemelas desaparecieron a los 5 años, edad que es considerada por los investigadores sobre vidas pasadas como la edad límite en que el niño puede recordar acontecimientos de sus vidas anteriores antes de olvidarlos para siempre. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Si te perturbó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Archivos Miedo. Además, familia, tenemos una nueva sección. Si has tenido alguna experiencia perturbadora que nos quieras compartir para que hagamos un video sobre ello, puedes enviárnosla a nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Archivos Miedo. Sí, Archivos Miedo. Por el momento es todo, familia. Saludos oscuros y terribles pesadillas. Sin embargo, hay casos excepcionales, los cuales nos perturban y nos hacen cuestionarnos, creer o reventar, como es el caso de las gemelas Pollock y la reencarnación. Esta historia, que es totalmente verdadera, y parece indicarnos que cuando morimos podemos reencarnar y volver a esta misma vida y hasta nuestra propia misma familia. El siguiente caso fue examinado por el psiquiatra Ian Stevenson, quien dedicó su vida a investigar al menos 2.500 casos de niños que presentaban recuerdos de sus vidas pasadas, ya sea coincidencia o realidad. Lo cierto es que los recuerdos relatados por esos niños correspondían a las vivencias de muchas personas que realmente existieron y ya habían muerto. Según lo descrito por Stevenson en su libro, Casos sobre la reencarnación en Europa, John y Florencia Pollock era una pareja británica que perdió a sus hijas, de 11 y 6 años, la mañana del 5 de mayo de 1957. Ese día, el sol parecía brillar en la ciudad, que se encontraba frente al Mar del Norte. Era un domingo, cuando la mayoría de personas del pueblo se dirigían presurosamente a la iglesia, y fue allí que Joanna y Jacqueline Pollock se adelantaron para alcanzar lugar. Pero cuando daban vuelta en una esquina, un carruaje las atropelló y las descuartizó. Las niñas murieron al instante. Cuando sus padres recibieron la noticia, sus corazones se destruyeron. Parecía que no se sobrepondrían a esta gran tragedia. Estaban devastados, desconsolados. Pero John Pollock era creyente de la reencarnación y le aseguró a su familia que sus 2 hijas volverían a nacer. Pero la familia no le prestó atención y lo tomó a loco. Pasó más de un año cuando la pareja descubrió que estaba nuevamente embarazada, y fue que el 4 de octubre de 1958 nacieron 2 gemelas, con 10 minutos de diferencia, las cuales se llamaron Gillian y Jennifer, y se convirtieron en el nuevo anhelo de la familia. Sin embargo, cuando tenían 3 años y comenzaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de un extraño fenómeno. Las niñas eran capaces de recordar el pasado de sus hermanas muertas. De acuerdo al testimonio registrado por ese investigador, Gillian recordaba la vida de Joanna, su hermana fallecida a los 11 años de edad, mientras que Jennifer tenía recuerdos de la vida de Jacqueline, quien contaba con tan solo 6 años al momento del accidente, siendo capaces de recordar nombres y circunstancias de las cuales las gemelas no podían tener nada de información. Por ejemplo, en alguna oportunidad, las gemelas se encontraron con muñecas que habían pertenecido a Joanna y Jacqueline. De inmediato, las gemelas reconocieron los juguetes y decidieron a quién le pertenecía cada cual, coincidiendo nuevamente con las identidades de quienes ellas afirmaban tener recuerdos. Incluso sus padres comentaron: Archivos Miedo. Advertencia: la siguiente historia es real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Una de las leyendas urbanas más famosas del internet es la historia de unas gemelas que después de morir al ser atropelladas, su madre se vuelve a embarazar y ellas reencarnan en los cuerpos de las gemelas acabadas de nacer. A partir de ahí, te preguntamos, ¿crees en la reencarnación?
en la vida después de la muerte. Y es que hasta este momento, lo que sucede después de morir es totalmente un misterio. Muchas personas tienen sus teorías y sus propias opiniones, pero finalmente es algo que no tiene una explicación, que sea aceptada por todo el mundo. Aún no somos capaces de saber qué es lo que pasa cuando, al menos en este plano de la realidad, simplemente dejamos de respirar. Nuestro corazón y cerebro se detienen y la sangre deja de circular por nuestras venas. Haberlas escuchado entre sí, hablando sobre los recuerdos del terrible accidente que cegó la vida de las primeras hermanas Pollock, que lejos de ser imágenes que cualquiera puede hacerse sobre un incidente de este tipo, se referían a sensaciones experimentadas, las cuales eran contadas por las gemelas en primera persona, como: papi, recuerdo la sangre saliendo de mi boca. Asimismo, en el cuerpo de las gemelas se podían ver pequeñas marcas que correspondían a señas particulares que también tenían sus primeras hermanas muertas. Por ejemplo, según cuenta el investigador, Jennifer tenía cerca de la nariz 3 marcas de nacimiento, en el mismo lugar donde su hermana fallecida Jacqueline, ya que los médicos le habían dado 3 puntos en la nariz cuando a los 3 años se golpeó, rompiéndose la piel. Por su parte, Jennifer también tenía una mancha en el lado izquierdo de su cintura, que correspondía con la que tenía exactamente su hermana Gillian, y que ninguna otra persona en la familia tenía.